Les saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo para usted, para usted y para usted. En este tiempo de el coronavirus, estamos en nuestras casitas, solo salimos para hacer asuntos esenciales y algo muy importante, un tiempo de la palabra de Dios. El tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con doctrina. Vamos a ampliar unos puntos muy interesantes, así que hacemos una oración, damos gracias a Dios, toda la honra y la gloria es para Él. Y saludamos a todos ustedes que están en sintonía. Es un gusto poder comunicarnos por medio de este medio. Señor, te damos gracias, exaltamos y bendecimos tu nombre. Invocamos, Señor, tu presencia, tu palabra revelada en nuestros corazones, que alumbre, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra doctrina, mirando nosotros el diccionario Strong, nos habla acerca de enseñanza, instrucción y algo que se recibe. Esa tercera palabra es poderosa, algo que se recibe. Cuando uno recibe doctrina, uno lo tiene, lo retiene, es propio. Bien, Proverbios capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Podemos llamar esto también doctrina. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza, collares a tu cuello. Y luego agrega: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, seguidores de las enseñanzas de Cristo, cómo podemos estar alerta, apercibidos, despiertos, solamente teniendo doctrina? En Rosarito, México, construyeron un hotel que muy bonito, le pusieron un piso arriba de otro, arriba de otro, arriba de otro, arriba de otro, todo lo terminaron, pero tenía un problema: el fundamento. Los cimientos no tenían la capacidad para tanta construcción. ¿Y qué sucedió? El peso hizo que el hotel se ladeara. Nosotros podemos hacer muchas cosas, entre paréntesis, para el reino de Dios, para la obra de Dios, pero si no tenemos un fundamento de para quién lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, entonces por más que pasen los años, no tenemos un fundamento. Este fundamento es doctrina, es nuestro fundamento. Muy bien, la instrucción de un padre para su hijo, la dirección de una madre para su hijo, y luego dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Cómo saber cuando el pecador te quiere engañar? Porque tienes doctrina, tienes lámpara a tus pies, tienes luz, tienes palabra, tienes conocimiento, no te pueden engañar. Estás despierto, estás alerta. Muy bien. Ahora, los primeros cristianos, recuerden, la palabra cristiano, en definición, en esencia, es alguien que sigue las enseñanzas de Cristo. Seguir las enseñanzas de Cristo. Los primeros cristianos atraían más por su forma de vida, su estilo de vida, su testimonio, que por lo que ellos decían creer. Es decir, como ellos vivían, la manera que se conducía, enseñaban más que enseñar por palabras. Hoy en día es lo mismo. A esto le llamamos nosotros testimonio. En Hebreos, la Biblia nos dice en el capítulo 6, dejando los primeros rudimentos, y empieza a hablar de una serie de elementos que es importante que nosotros notemos a la luz de la palabra. Quiero que vayas conmigo a Hebreos. Bendecido es el nombre del Señor. Versículo 1 en adelante dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Quiere decir que la doctrina es en Cristo.
Y la doctrina es fundamento, la doctrina es protección. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Otras traducciones explican o traducen como madurez. Vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Cuando hablamos del arrepentimiento, es algo fundamental, es algo de elemental, es básico. Sobre eso se va a construir el servicio a Dios, los talentos, los dones, los ministerios. Cuando una persona no tiene el fundamento del arrepentimiento, no sabe ni lo que dice ni lo que hace, porque no se ha arrepentido. Va en la vida diciendo, aquí voy tratando de arrepentirme. Eso es fundamental, es de kinder en el terreno de la fe. Lo digo en buena manera. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. La fe en Dios es fundamental, es algo elemental, es básico para poder crecer. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos. No está descalificando, está diciendo, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Muy bien. Ahora, quiero llevarte a un tema que el Señor me mueve a que te comparta en este momento, y lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. El libro de Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Nosotros podemos decir que Hechos 29 somos nosotros, somos la iglesia del día de hoy, la continuidad de la iglesia. Pero esta continuidad está basada en Hechos 28, 27, 26, 25, así sucesivamente, en el fundamento de los apóstoles y los profetas. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, hay una disputa, una diferencia de los primeros cristianos, y este es el tema. Quiero que lo veas conmigo. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés o la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es algo que los hermanos estaban, como había personas que estaban llegando a la fe, y los primeros cristianos eran judíos. Algunos de los que venían que no eran judíos dicen, bueno, si se van a convertir a la fe en Jesucristo, que también se circunciden. Aunque ya he compartido esto antes en Gálatas, que dice que la circuncisión y la incircuncisión, dice, no es nada. Ahora, aquí empezó la disputa. Ya en Gálatas ya están adentrados en el tema, pero aquí fue donde inició, en Hechos 15. Si no se circuncidan, no soy nada. Lo dicen los hermanos, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Alguien estaba por ahí distrayendo a los hermanos nuevos en la fe, a los bebés espirituales, y les requerían, bueno, si no se circuncidan conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, eso es lo que ellos decían, pero eso no decía la palabra de Dios. Y dice, vayan al concilio, vayan a un concilio a Jerusalén con los apóstoles y los ancianos. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ya hemos estudiado que iglesia es los hermanos y las hermanas. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Estaban testificando, mira, se están convirtiendo, están recibiendo a Jesucristo, están recibiendo el Espíritu Santo, están abrazando la fe. Y ellos estaban testificando y causaban gran gozo a todos los hermanos. Se gozaban, aquel se convertía, el otro se convertía. Ya hemos estudiado por ahí el capítulo 2 de Hechos, de la vida de los primeros cristianos, y dice que el Señor agregaba o añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Quién agrega? ¿Quién llama? ¿Quién convierte? El Señor. Tema importante. Verso 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, o sea, los hermanos, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron
todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Independientemente del tema que van a discutir sobre la circuncisión, el que agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos es el Señor. El apóstol Pablo más adelante entendió y dijo: yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. La conversión del corazón no la hace el hombre, no la hace la persona que tiene mucho conocimiento y da muchos versículos bíblicos, las hace el Espíritu Santo. Él agrega a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces, de lo que Dios había hecho con ellos, verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos cristianos, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, como eran los primeros cristianos, ellos no sabían cómo lidiar con esta situación y tenían preocupación. Había gozo porque se estaban convirtiendo, era bueno, pero por otro lado, algunos de los fariseos cristianos ahora, todavía manteniendo ese celo, que guarden los mandamientos o la ley de Moisés. Textualmente dice la ley de Moisés, verso 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, fíjense lo que dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, Pedro viene a testificar: varones, hermanos, Pedro el apóstol, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Qué es el evangelio? Que en Jesucristo hay salvación. El Cristo, Jesús de Nazaret, el que recién había sido crucificado, resucitó al tercer día y apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Ahí hay para un tema. Verso 8. Pedro está testificando, el apóstol. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro está testificando, el apóstol, que él fue para con los gentiles y les habló el evangelio y que recibieron el Espíritu Santo. Muy importante, recibieron el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pedro, los apóstoles, los primeros discípulos en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Palabra clave. ¿Cómo alcanzaron ellos la salvación? Por la fe. ¿Cómo fueron purificados los corazones de los gentiles? Por la fe. ¿Quién lo está diciendo? No solamente los fariseos que se habían convertido al cristianismo, sino el apóstol Pedro, que él mismo, ahí hemos leído y estudiado en el capítulo 10, cuando entró la familia de Cornelio, gentil, le testificó el evangelio, recibió la palabra, recibió el bautismo del Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, los gentiles. Es otro tema ahí, pero da para más. Muy bien. ¿Quién purifica los corazones? Dios. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, sobre el entendimiento? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refiere? En la ley de Moisés hay 613 mandamientos que incluyen un montón de cosas que es bueno intentar guardarlo, no es malo, pero no se puede decir que por guardarlos, aunque sean los 613, hay salvación. La salvación es por la gracia, por la fe en Jesucristo que purifica nuestros corazones. Ahora también, el hecho de recibir salvación por gracia y tener nosotros purificados nuestros corazones por la fe, no quiere decir que estamos libres para pecar. No estamos libres para pecar. No, el apóstol Pablo dijo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, debemos parar de pecar. No más idolatría. Bueno, ya voy a hablar de esto. Aquí voy. Entonces, el apóstol Pedro dice,
ni nuestros padres han podido llevar este yugo de la ley, ni nosotros. Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Nosotros, dice el apóstol Pedro, como judíos, por la gracia, también ellos por la gracia. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó, se quedaron callados, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, aquí hago un punto muy importante en doctrina. El hecho de que se predique a los gentiles, a cualquier persona, nación, tribu y lengua, el evangelio, debe de haber testimonio de la fe, de que el Señor Jesús ha purificado sus corazones, que ellos tienen fe y están abrazando esta doctrina que son protección de su salvación. Continúo. Callaron. Bernabé y Pablo contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo dijo, varones hermanos, oídme. Simón, hablando de Simón Pedro, el apóstol Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Que sabemos que el maestro, bendito sea, le dijo a Pedro, a Simón Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y aquí tenemos la confirmación. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, Jesucristo. Sigue diciendo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahora, lo que te voy a leer a continuación, del verso 16 al 18, 16, 17 y 18, si tienes tu Biblia en tu mano, vas a mirar que los renglones se cierran un poco. Cuando en tu Biblia, como en la mía, se cierran esos renglones, quiere decir que está tomando una profecía o un escrito del Antiguo Testamento. Y dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Sabemos que el tabernáculo es lo que construyó Moisés, que después se convirtió el templo que hizo Salomón, y luego Herodes, etc. Y ahora la iglesia, en capítulo 2 de Hechos, en Pentecostés, recibió el Espíritu Santo. Hay otro tema. Reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas. Lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles, está en la Biblia, dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo toma el testimonio del apóstol Pedro, de Simón, cómo fue el primero que predicó a los gentiles, y lleva una base bíblica de una profecía del mensaje para los gentiles. Verso 19, continúa Jacobo diciendo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Estamos hablando de doctrina, del fundamento de la primera iglesia, cómo nosotros iniciamos en la fe, y aquí estamos nosotros fundamentados. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten, que se convierten a Dios. ¿A quién se convierte? A Dios. Lo voy a repetir por tercera vez. Que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios. En doctrina no se convierten a una X o N Y denominación. Te voy a dar esta doctrina para que tú seas converso a mi religión o a aquella religión o a esta otra religión. No. La conversión es a Dios, al Eterno. Él es el que purifica los corazones. Continúo. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Aquí nos aplica a nosotros. ¿Cuál fue la carta, el mensaje? Que se aparten los gentiles de los ídolos.
no debe de tener ningún gentil que recibe a Jesucristo, no debe tener ídolos, no imágenes, no idolatrar personas, artistas, no, porque un solo Dios hay y se ha convertido a Él en su corazón. Segundo, de fornicación. Debe de cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y alejarse de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas. ¿Qué es ahogado? Cuando un animal se ahoga, no se debe de comer. Eso nos aplica a nosotros. Está aquí la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, en la primera generación de cristianos, donde estamos nosotros. No se debe de comer de ahogado y de sangre tampoco. Así que más adelante el apóstol Pablo nos enseña y dice: cuando vas a la carnicería, no preguntes. Pide ahí, ¿verdad?, 1 libra de esto, 2 libras de aquello. Calladito se ve bonito. Porque si usted pregunta y dice: oiga, esa vaquita murió porque la degollaron, se derramó la sangre, o cómo murió. No, pues que murió ahogado. Entonces ya no pidas carne, ya no la comas, porque tu conciencia ya quedó afectada, porque ahora conoces en la palabra que no debes de comer ahogado. Si tú te enteras, si tú sabes que hay ahogado, ya no lo consumas. Y tampoco sangre. No se debe de comer sangre. El cristiano no debe comer sangre. Igual, si tú no sabes que hay sangre en esa comida, tú oras a Dios, le das gracias, la oración santifica y comes. Pero en el punto que tú te enteras que hay sangre, ya no lo tienes que comer. Entonces Jacobo lo está explicando a los apóstoles, a los que venían de hacer evangelismo. Versículo 22. Está hablando de doctrina. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Esto que te voy a leer es la carta que enviaron. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Fíjate cómo va la carta. Por tanto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, salieron de aquí con nosotros, del concilio de Jerusalén, de los apóstoles, de la iglesia, de los ancianos, pero no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto que hay, inclusive hoy en día, hay muchos movimientos que perturban la fe, el alma de las personas, la paz que Cristo ha puesto, los perturba. Esto no es nuevo, está en la Biblia, ya había pasado antes, pero por eso bendito es el Señor que tenemos nuestra Biblia y podemos leerla. Les perturba vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, a hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Lo voy a decir 3 veces. Estoy en Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Repito por tercera vez. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿De parte de quién viene esta carta? Es el Espíritu Santo.
los apóstoles, la iglesia, los ancianos, y dice el verso 29, que os abstengáis de sacrificado a ídolos. Ya lo expliqué en el versículo 20. De sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Gracias Espíritu Santo, gracias Iglesia en Jerusalén, Tierra Santa, gracias ancianos, gracias ancianos hermanos, gracias por estas palabras, por porque ya otros habían venido. Se tiene que circuncidar y que el cuchillo tiene que tener tantas pulgadas y que tiene que estar, ¿verdad?, cuidado de así, y quién está calificado, tiene licencia para... No, déjese de eso. Doctrina es el fundamento en el cual tú vas a la madurez, es tu protección de tu fe, es tu conversión a Dios, no a una religión, no a una denominación, es tu propia relación con Dios, que Él te convenció de pecado. El Espíritu Santo vino a ti. Hay a quienes están tratando de ponerte cargas que no vienen de parte de Dios, no es el propósito de Dios, lo cual te está lastimando tu fe, tu alma, y tú dices, yo no quiero seguir, estoy confundido, estoy confundida. No te confundas, regresa a la base, y la base es la palabra de Dios. La base es Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Vuelve otra vez a abrir la Escritura y busca a Dios ahí. Busca al Espíritu Santo ahí. Busca una palabra. Busca lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 11, la oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay una palabra para ti hoy. No te confundas, no dejes que personas traten de imponerte cosas que no están en la Biblia. Habla la Biblia de circuncisión, sí, pero eso aplica para el judaísmo. Eso aplica para aquella persona que no ha tenido la revelación de que el judaísmo era sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, el Cordero Pascual que se sacrificaba cada año en la conmemoración de la salida de Israel de Egipto. Cada año se mataba un cordero, tipo y figura del Señor Jesucristo. Todo lo que tú miras en el Antiguo Testamento, que hay que leerlo, hay que estudiarlo, es importante, te clarifica de lo que se cumplió en el Nuevo Testamento. Y la iglesia es compuesta de toda nación, tribu y lengua, como está escrito en Mateo 24, y será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio. Déjame cerrarte con esto. Siempre que iniciamos dando la palabra, decimos: Dios, creo tu palabra, creo tus promesas, lo creo, y hoy un milagro recibiré. Yo creo que hoy hay una palabra para ti de parte de Dios, y he estado movido por el Espíritu de Dios, inquieto antes de iniciar esta administración. Por eso entramos de lleno en el mensaje. Ten paz, ten la paz, el shalom, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya deja ese Cristo en la pared, ese Cristo que te venden de yeso, de oro, de estampita, o ese Cristo que lo encierran en 4 paredes. Ese no es. Jesucristo es para todas las naciones, para todas las tribus y para todas las lenguas, y para que fuera predicado a todas las naciones. Así que ten paz. Voy a orar por ti. Te bendigo de parte de Dios. Ten hambre de Dios. Lee la palabra. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. La honra y la gloria es tuya, es tu palabra, es tu presencia. Tú te revelas a los corazones. Bendigo a tu pueblo, Señor, con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ten paz, el Señor te bendiga.